Bueno, la clase que de hoy vamos a hablar sobre sistemas de partículas, y esta teoría de sistema de partículas se aplica a los cuerpos sólidos. Sólido en sentido sólido rígido. O sea, un sólido rígido es aquel cuerpo en el cual la distancia relativa entre puntos del rígido no cambia y se lo puede enfocar como un sistema de partículas particular. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es una colección de puntos materiales dentro de una frontera definida. Entonces acá tenemos los puntos materiales dentro de una frontera definida, en la cual tiene que haber fuerzas interiores, y el sistema, las fuerzas que están por fuera de la frontera, son las fuerzas exteriores, que son las generadas por el entorno. El sistema más el entorno forma el universo. Entonces, vamos a plantear unas nociones básicas. Las fuerzas interiores verifican la tercera ley de Newton, por lo tanto, la suma de a pares siempre va a ser un valor igual a cero en un sistema de valores de vectores deslizantes. Las fuerzas exteriores son, por lo general, o inerciales o no inerciales. En nuestro caso, vamos a trabajar siempre con fuerzas inerciales. La masa total del sistema es la suma de las masas particulares, como acá podemos observar. El momento total es la suma de los momentos particulares. Lo mismo, el momento angular total es la suma de los momentos angulares de cada una de los puntos materiales individuales. Entonces se define como centro de masa o centro representativo del sistema a esta expresión que está acá. Este es un vector centro de masa. El vector centro de masa puede estar dentro del sistema o afuera del sistema. No hay ninguna condición que diga que el centro de masa esté dentro del sistema. Lo que sí es seguro es que es un punto geométrico que representa al sistema. Se define como velocidad del centro de masa a esta expresión, a la suma de los momentos dividido la masa, que corresponde a la variación respecto del tiempo del radio centro de masa o vector centro de masa. Entonces, efectuando una transformación de Galileo al centro de masa de las velocidades individuales de cada una de ellas, lo puedo poner de esta manera, como VI igual a V del centro de masa más la velocidad referida al centro de masa. Entonces, la sumatoria de los momentos haciendo esta transformación de Galileo me queda de que esto no es otra cosa que la masa total por la velocidad del centro de masa, ya que la suma de los momentos referidos al centro de masa, su suma se anula idénticamente. Entonces el momento total del centro de masa, o sea el representativo de un sistema, es la masa respecto a la velocidad del centro de masa. Es como si el comportamiento de cada uno de los elementos materiales fuera como olvidado. Entonces, como corolario, la suma de los momentos respecto al centro de masa siempre es cero. Y esto es importante porque tiene mucha importancia para la resolución de los problemas. Esta es una propiedad importante. De esto se puede sacar la primera ecuación cardinal, ya que de la segunda ley de Newton se sabe que la resultante yo la puedo descomponer para cada elemento material como la suma, como las fuerzas exteriores más la suma de las interiores concurrentes. Sumo miembro a miembro todos los elementos. Esto se anula debido a la condición de la tercera ley de Newton. Hago un traslado al centro de masa, como está acá. Entonces la suma esta también es idénticamente igual a cero, y me queda que la suma de las fuerzas exteriores es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces esta es la que se conoce como la primera ecuación cardinal. De esta se puede sacar la primera ley de conservación, que la suma de las fuerzas exteriores es igual a cero, si solo si el momento total es igual a constante, como vector. Esto es importante. Cabe destacar que la primera ecuación cardinal permite ignorar lo que ocurre dentro del sistema, siendo un comportamiento de tipo caja negra.
Es decir, yo tengo acá la suma de las fuerzas exteriores, lo aplico al sistema y me da la aceleración del centro de masa. Es como un comportamiento de tipo caja negra. La segunda ecuación cardinal, de vuelta, planteo la suma de los momentos angulares descritos de esta manera, hago un traslado al centro de masa, tanto para cada uno de los elementos, posición, como por ejemplo para los momentos lineales, y me resulta esta ecuación, que el momento angular total es el momento de spin más el momento angular del centro de masa, donde se define como momento angular intrínseco o spin a este elemento que está acá. Una observación importante es que si el momento total es igual a 0, esto no implica que el momento de spin valga 0. Es un hecho importante. Tampoco la suma de los momentos angulares respecto al centro de masa es igual a 0. No es como en el caso de lo que ocurría en el caso del momento lineal, que si su suma vale 0. Esto siempre es igual al spin, y el cual puede ser distinto de 0. De acá se puede sacar la segunda ecuación cardinal, de vuelta de la segunda ley de Newton. Lo multiplico por cada uno de los radios vectores, por cada uno de los vectores posición, sumo miembro a miembro, de vuelta queda por la tercera ley de Newton, esta suma vale 0. Esto se llama el tau, esta es la suma de los torques de las fuerzas exteriores, es igual a la masa por esta expresión que está acá. Bueno, esa expresión se la puede ir reduciendo. Se puede encontrar que esa expresión no es más que la derivada respecto de esto, se deja al alumno que lo demuestre, y entonces esto que está acá no es otra cosa que el momento angular. Entonces esto no es más que la derivada del momento angular, y entonces queda finalmente esta se la conoce como la segunda ecuación cardinal. De vuelta, si la sumatoria de los torques es igual a 0, el momento angular total como vector permanece constante. De vuelta, si uno puede transformar el momento angular como el momento de inercia por el vector omega, suponiendo constante el momento de inercia, queda esta expresión que está acá. Como en el caso de la primera ecuación cardinal, de vuelta tenemos tau, sistema, y me da la aceleración angular, como un diagrama de caja negra. Y por último está la ecuación de la energía. Se define como energía mecánica total para un punto material, a esto que está acá, donde acá aparece la sumatoria de los efectos de la interacción, asumiendo que las fuerzas interiores son conservativas. Nosotros vamos a asumir para nuestro caso que las fuerzas interiores son siempre conservativas. Entonces, la sumatoria de las energías, esta puede ser la energía total final y esta puede ser la energía total inicial. De vuelta, partiendo de la condición de la teorema de la energía, la variación de energía mecánica total es el trabajo de las no conservativas, o sea, la suma total del trabajo de todas las no conservativas. Entonces, si el trabajo de las no conservativas es 0, queda que la energía mecánica total final tiene que ser sí o sí igual a la energía mecánica total inicial. Y esta es la tercera ley de conservación. Entonces, la ley de conservación del impulso me permite resolver el problema de colisiones. Esta vez no usando la sumatoria de los impulsos como vimos una vez, sino usando la primera ecuación cardinal. Entonces, de la segunda ley de Newton, yo tengo esto, integro, me queda esta integral, esto no es más que la sumatoria de los impulsos, y entonces me queda de que el impulso inicial, esto es lo que nosotros habíamos sacado la otra vez, me queda de que el impulso inicial es esto, y esto es el impulso final. ¿Estamos? Esto es lo que habíamos conseguido la otra vez respecto del impulso. Bueno, en todo caso, como tenemos de que la suma de los impulsos es igual a 0, si estos son impulsos interiores,
no hay un impulso exterior, esta suma vale 0 y me queda de vuelta la conservación del impulso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que tengo un auto que desciende por una rampa de pendiente alfa, en un instante el conductor oprime los frenos, los mismos, ejerce una fuerza constante Fr, sabiendo que la velocidad inicial en el tiempo de frenado fue V0, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse el auto? Bueno, de vuelta, planteamos que el impulso final tiene que ser igual a 0, de la ecuación anterior que nosotros tenemos acá, ¿no? Este es el valor del impulso final, y de acá, usando la ecuación del impulso, haciendo un diagrama de cuerpo aislado, puedo sacar cuánto es el tiempo de frenado, conociendo la fuerza de frenado, planteando la conservación del impulso. El ejemplo 2, tengo una bola que se mueve horizontalmente y impacta contra un objeto desconocido que le provoca un retroceso formando un ángulo alfa respecto a la horizontal. Conociendo el tiempo t sub c que actúa la fuerza, halla las componentes de la misma. O sea, la fuerza que provocó de que de alguna manera la velocidad final fuera esta y no que siguiera en la dirección esta. Bueno, de vuelta planteamos esta ecuación, nos queda este sistema y acá encontramos cuánto vale la fuerza que provocó ese cambio de movimiento. Después el ejemplo 3, tenemos que un paquete de masa MP desciende por una rampa de pendiente alfa a la velocidad constante V0. Al final de la misma se halla un carrito de masa MC, en el cual se deberá depositar el paquete. Hallé la velocidad con la cual retrocede el carrito luego de recibir el paquete. Bueno, en este caso lo mismo, vamos a suponer que cuando el carrito choca o queda acá depositado, tanto el carrito como el paquete van todos a la misma velocidad. Esto corresponde a lo que se conoce como choque plástico. De vuelta planteo la ecuación esta, como en este caso la suma de los impulsos interiores tiene que valer 0, donde nosotros suponemos que el tiempo de colisión es tan chiquito como nosotros querramos, nos queda esta ecuación y sacamos finalmente la velocidad del carrito. Fíjense que en este caso la energía cinética inicial es esta y la energía cinética final es esta. Entonces nos va a quedar que la energía cinética final siempre es menor que la energía cinética inicial. Entonces hubo una pérdida de energía por causa del choque que se transformará evidentemente en calor, y este calor va a producir un incremento de la energía interna del sistema, o sea, un incremento de la temperatura, porque es un choque de tipo plástico. Bueno, en función, para una forma para ejemplificar los choques de tipo plástico es el coeficiente de restitución. Yo tengo dos cuerpos que chocan y después salen a velocidades diferentes, defino el coeficiente de restitución de esta manera. Para la dirección en cuestión, para esta dirección, porque el coeficiente de restitución se define para una dirección. Bueno, en los casos extremos que tenemos, el caso del choque inelástico, el cual el coeficiente es igual a 1, el cual los módulos valen esto, y el choque perfectamente elástico, el coeficiente es igual a 1 y me queda esta relación respecto de las velocidades. Bueno, el caso particular del choque perfectamente elástico, planteo de acá, voy trabajando acá usando estas dos expresiones y llego finalmente a la condición de conservación de la energía cinética. En un choque perfectamente elástico, la energía cinética total se debe conservar. En el caso de un choque oblicuo, tengo la situación que en la dirección de la normal al choque de las bolitas aparece la condición de la restitución. En cambio, en la condición de la tangencial, las velocidades tangenciales se debe conservar. Entonces, de la conservación del impulso sobre n, que vimos antes usando la primera ecuación cardinal, y 3 sobre el eje n aparece el coeficiente de restitución, estas tres ecuaciones que están acá me permiten resolver el problema de choque. Por ejemplo, el choque sobre un oblicuo sobre una pared, me queda ahora estas tres coeficientes que están acá. De vuelta tengo una dirección tangencial y una dirección normal, donde voy a analizar localmente el efecto del choque.
la velocidad tangencial se tiene que conservar, supongamos que la pared está inmóvil, y lo mismo pasa con respecto a la conservación del impulso n. En este caso supongo que la pared oblicua va con una velocidad v1 y la bolita va con una velocidad v2, y quiero encontrar la velocidad v2' a la cual sale. Obsérvese que acá en este caso planteo la conservación del impulso sobre la normal. En caso sobre la tangencial se plantea esto. O sea, las mismas tres ecuaciones me quedan. Un ejemplo es la colisión contra una pared con pérdida de energía menor que este caso. Bueno, en este caso la velocidad de la pared es nula y de lo anterior me queda esta expresión que está acá. Entonces la velocidad vertical habrá disminuido, pero la velocidad en el sentido de la tangente no. Entonces me queda una relación entre las velocidades tangenciales y me queda la que son en el caso de que el coeficiente de restitución valga 1, el ángulo inicial es igual al ángulo final. Si no, no se comporta de esta manera. Entonces ahora vamos a hablar de entropía. Vamos a hablar de entropía porque esto nos va a venir bien después cuando hablemos del tema. Pero entropía en sí uno lo puede introducir por el hecho del comportamiento de caja negra que tiene las ecuaciones cardinales. Entonces, tipo de modelos que uno va a trabajar, o técnicas. La técnica de la caja negra es un método utilizado en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la ingeniería de software, para analizar un sistema si se conoce su funcionamiento, sin conocer su funcionamiento interno. Imaginen una caja cerrada, pues ver todo lo que entra y lo que sale, pero no puede uno ver todo lo que entra y lo que sale, pero no saber lo que pasa en el interior. Este es el concepto de caja negra. Y si la técnica de caja negra se enfoca en lo que un sistema hace sin mirar cómo lo hace, la técnica de caja blanca va a un paso más y explora directamente el código fuente del sistema. Esto es como si uno abriera la caja y examinara cada uno de los engranajes. Entonces, nosotros no nos vamos a enfocar en la técnica de la caja blanca, sino en la técnica de la caja negra. Y a partir de la técnica de caja negra es lo que aparece el concepto de entropía. Entonces, el sistema de partículas tenemos ver todo como una caja negra. Entonces, ¿qué es entropía? Entropía no es lo que generalmente se ven en muchos videos de YouTube, que es el concepto del desorden. Entropía más bien está asociado al concepto de ignorancia. La entropía es una medida de la incertidumbre de la variable aleatoria. Es una medida de la cantidad de información extra requerida en promedio para describir la variable aleatoria. Es decir, la entropía está siempre asociada a la ignorancia que tengo respecto del comportamiento de la caja negra. Entonces, entropía no es desorden, esto es falso. La entropía respecto a la verdadero es la ignorancia. Entonces aparece ahí lo que se conoce como el principio de máxima entropía o ignorancia. La entropía de un sistema aislado, o sea, un sistema en el cual yo lo tengo aislado respecto al universo, siempre va a alcanzar la máxima entropía compatible con los vínculos internos cuando este sistema llega al equilibrio. Ese es el principio de máxima entropía o máxima ignorancia. Vale también para la ingeniería del software. No solo vale para los modelos físicos. Entonces, ¿cuál es nuestro paradigma? Nuestro paradigma es que supongamos que tenemos tres bolitas con cada una de ellas con un atributo energía, que lo vamos a llamar entero, N1 bolitas con atributo 7, N2 bolitas con atributo 5 y N3 bolitas con atributo menos 3. Entonces voy a poner vínculos internos a este conjunto de bolitas, en la cual la suma ponderada de esta con respecto a los valores de la energía tiene que permanecer constantes, y el número de bolitas totales también tiene que permanecer constantes. Entonces tengo que encontrar cuánto valen los valores de N1, N2, N3 posibles que yo puedo meter dentro de una caja negra tal que verifique estas dos condiciones.
Bueno, entonces justamente esto, qué valores de N1, N2, N3 se debe tomar para que S sea máxima. Entonces, resolviendo esta ecuación diofántica, las posibles soluciones de esta ecuación diofántica viene dada por este término que está acá, que sale de lo que ustedes vieron en primer año de cálculo combinatorio. Entonces los posibles valores de N1, N2, N3 son estos que están acá, son Q1, Q2 y Q3. Pero cómo se van a ir ubicando estos puntos dentro, estos elementos dentro de la caja negra, eso va a depender de esto. Estas son las cantidades posibles de combinaciones que yo puedo ubicar esos elementos dentro de la caja negra. ¿Estamos? Y esto está relacionado directamente con el concepto de entropía. Bueno, por ejemplo, si yo tengo esta situación, tengo esta ubicación, la cantidad de formas posible que puedo distribuir esto dentro de este rectángulo de 4×7 es esto. En la otra situación, en omega 2 tengo 495 y en omega 3 tengo 66. Entonces, por el principio, la combinación que tiene más probabilidad, evidentemente en función de la definición de entropía que yo voy a marcar acá, va a ser la combinación más probable que efectivamente maximice la entropía. Entonces la más probable, que es la que maximiza la entropía, porque fíjense que el resto prácticamente ni aporta, sino que justamente la que maximiza la entropía es la que tiene la mayor probabilidad siempre, es la combinación más probable. Entonces esa va a ser la combinación de equilibrio en un sistema de partículas visto como caja negra. En función de esto, Boltzmann plantea su concepto de entropía estadística y lo saca usando el método de Gauss-Fischer, porque él ahora toma como S un elemento de máxima que quiere encontrar. Justamente es ese omega que me maximice el S, el estimador S, que es un estimador de máxima verosimilitud. Entonces quiero encontrar los N1 y N2 tal vez que se me maximice el S, donde existe el concepto de la combinación posible de soluciones, sacado del cálculo combinatorio. Este omega va a depender de N1, N2, N y U. U en este caso es esto que está acá, que nosotros después lo vamos a llamar E. Bueno, omega es esto, S es esto que está acá, usando la fórmula de Stirling, porque supongamos que yo tengo un número grandísimo, supongamos del orden de 10 a la 23 puntos materiales metidos dentro de esa caja negra, entonces puedo aproximar el factorial con esto, de la condición de que n es igual a n1 más n2, tengo que maximizar esto poniendo estas dos condiciones de vínculo que está acá, que son los vínculos internos. Esto se lo conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange, es decir, maximizar una función condicionada a que verifique vínculos internos. Bueno, usando la condición de que efectivamente eso llega a un punto máximo, si se cumple esta condición respecto a las derivadas parciales, operando, me queda estos valores que están acá. Z es esta expresión que está acá, que es lo que se conoce generalmente como la función partición. ¿Cómo se está seguro que esos valores hacen máximo S? Bueno, eso resulta del método de Gauss-Fischer. Ahora hay que averiguar quién es beta a todo esto. Alfa, no, fíjense que acá no aparece y es irrelevante el valor, importa quién es beta. Bueno, para saber quién es beta, de alguna manera reemplazo los resultados en S y se descompone de esta manera. Fíjense que en este caso acá aparece una componente determinística y aparece una componente estadística que se debe justamente a que el sistema está compuesto por entes discretos. Entonces se puede usar algo del primer principio de la termodinámica, donde se demuestra que la variación de la entropía respecto de la energía total es 1 sobre la temperatura. O sea que acá aparece lo que se llama la temperatura
o grado de ignorancia. Bueno, beta se puede encontrar que efectivamente, teniendo en cuenta esta derivada, es 1 sobre C por T. Entonces finalmente queda que la entropía del modelo está definido de esta manera, donde C es una constante que depende del modelo. En el caso de que tengan en cuenta de que esto corresponde a un gas ideal, o sea, un gas de partículas físicas, C es igual a lo que se llama la constante de Boltzmann. Pero esa constante C depende del modelo que yo voy a enfocar al sistema de partículas. Lo sorprendente es que esto le da realidad física a una cuestión meramente estadística. Bueno, entropía no es lo mismo que información. ¿Por qué? Porque ¿qué es una información? Una información es algo que responde a los 3 axiomas de información. Si P sub I es una distribución de probabilidad asociada a una codificación, entonces I de P es una medida de información si verifica estos 3 axiomas que están acá. A su vez, si yo tengo que las variables aleatorias son estadísticamente independientes, puedo sumar las informaciones. Bueno, entonces toda cosa que verifique esto es una información. Ejemplo, la información de Shannon, que ustedes van a ver, y la información de Salis. Estos son medidas de información. La entropía que nosotros habíamos calculado antes no es una medida de la información, porque no verifica alguno de estos 3 axiomas. Entonces no hay que confundir, que acá un poco se termina, lo que es información con entropía. Por más que esto se lo llame entropía de la información, no tiene nada que ver con la entropía del modelo, que eso es más propio de ver al modelo como una caja negra. Bueno, acá cortamos.